¿Pero para qué? Ah, no, que no se apaga nada. Y entonces uno tiene que estar ahí presente en esa, digamos, en esos cambios que van sucediendo a diario. ¿Listo? Así es, profe. Bueno, entonces vamos a mirar un momentico aquí, ya le comparto las... es cierto que tengo un señor también pendiente. Bueno, entonces miremos básicamente la relación jurídico-tributaria. ¿Qué es eso? Entonces decimos que básicamente comprende el vínculo que se establece entre la pretensión del Estado al manifestar su poder de imposición y el contribuyente al verse obligado a dar su contribución. Y decimos que una vez que se verifiquen determinados presupuestos de hechos previstos en la ley. Punto aparte. La relación jurídico-tributaria es un vínculo de derecho público que comprende tanto la obligación sustancial de pagar tributos como las obligaciones accesorias o formales que deben cumplirse con las autoridades tributarias. Tales como, dos puntos, decimos A, presentar declaraciones, B, contestar requerimientos, ay, ¿qué dijimos? B, contestar requerimientos, ¿cierto? C, inscribirse en registro. Y D, llevar libros de contabilidad. ¿Listo? Entonces recuerden que, obviamente, pues yo para poder, digamos, a la administración, ¿cierto? Debo presentar esas declaraciones. Si estoy obligado a presentarlas, pues debo presentarlas, ¿correcto? Correcto, profe. Para evitarme precisamente lo que estábamos hablando ayer de las extemporaneidades, ¿cierto? O de las sanciones por no presentar la información que tengo que presentar en un momento determinado. Ahora, contestar requerimientos. ¿Qué es eso de un requerimiento? Un requerimiento es una solicitud que le hacen a uno las autoridades de los impuestos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usted justifique algo. Se me ocurre a mí así rapidito. Yo tuve unos ingresos de 1.000 millones y tuve unos costos de
de 1.200 millones, por decir algo. O sea, lo que me está dando ahí de entradita es una pérdida, ¿cierto? Bruta de 200. Entonces, de pronto el Estado puede sugerirme, mire, señor Humberto Castillo, usted presentó, ¿cierto? Unos costos por 1.200 millones. Necesitamos que se sirva a presentar a esa dirección de impuestos o a la dirección de impuestos, ¿cierto? Una relación que incluya el NIT, la dirección, el correo, ¿cierto? Los valores cancelados y las retenciones practicadas a los contribuyentes, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Entonces ese es un requerimiento y hablamos de pronto de ese requerimiento ordinario. Pero resulta que, como siempre nos pasa, ¿cierto? Yo me cambié de dirección y ese requerimiento pues llegó fue a una dirección anterior o de pronto me lo enviaron por correo, tampoco tenía el correo actualizado, o sea, el correo electrónico, y puede que yo no me entere del primer requerimiento ordinario. Entonces hay que me expiden uno que se llama requerimiento especial, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Y ese requerimiento especial, por lo general, le dan a uno como un tiempo, ¿cierto? Más o menos de 2 meses para que usted solucione, o sea, conteste, y si no ya entra otro proceso tributario, pues que más adelante, digamos en impuestos, pues uno generalmente toca todo el tema de cuál sería lo que sigue, ¿cierto? Pero lo importante es que no dejemos, generalmente uno siempre le dice a la persona, mire, llegó el requerimiento, contéstelo. Hay otras que simplemente lo que le hacen es como una carta donde le dicen a usted que, mire, se le olvidó presentar la declaración, o sea, como tratando de, ¿cómo se dice esto? Como de recordarle, ¿cierto? Que haga las cosas y que las haga voluntariamente, antes de comenzar a expedir requerimientos y ese tipo de cosas, ¿listo? Muy bien. ¿Cuál es la otra obligación accesoria? Por ejemplo, el inscribirse en registro. ¿Cuál registro? El registro mercantil. O sea, hablamos de Cámara de Comercio. ¿Listo? Y la otra básicamente es llevar los libros de contabilidad, que si bien, digamos, anteriormente tocaba registrar el libro diario, el libro de inventario de balances, el libro de inventarios, el libro de actas, ¿cierto? Y el libro de registro de accionistas, pues la ley en este momento solamente exige 2, ¿cierto? O sea, los libros hay que llevarlos, ¿no? Y fundamentalmente los libros auxiliares, ¿no? Porque son los que me dan que yo sea ahí da base para poder hacer los libros mayores. Pero en este momento no hay que registrar sino el libro de actas y el libro de registro de accionistas en la Cámara de Comercio. Los otros libros, pues no hay obligación de registrarlos en la Cámara de Comercio. Pero vuelvo, repito, no se les olvide, ¿cierto? Que sí se deben llevar los libros. Una cosa es llevarlos o sea, tenerlos registrados en la Cámara de Comercio y otra cosa es que los estemos llevando como manda la ley. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a mirar, voy a compartirles aquí un segundito lo de las obligaciones. No, primero compartámosle aquí a mi amigo. Tengo por acá, porque si no se me olvida como ayer. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya está cargando, profe. ¿Y esto ya la pueden observar? Sí, señor. Ok, ¿qué dice aquí? Aquí donde estoy moviendo el cursor. ¿Cómo tener actitud positiva con tantos problemas? Muy bien. Pues, como lo que nos está pasando hoy en día, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Si alguno de ustedes, ¿Qué tal el sonido? pregunto de casualidad, ¿le gustaría ser extraordinario? ¿Sí está bien el sonido? Bien, profe, sí. Listo, entonces aquí vamos a agarrar de 13 minuticos y ya continuamos con... ¿O todos quieren? A ver, levanten la mano los que quieren ser extraordinarios.
buena onda. ¿Y los demás están disecados o qué? Sí están aquí. ¿Te has dado cuenta? Es que oye, ¿cómo estás? ¿Te has dado cuenta cómo contesta la gente? Oye, ¿cómo estás? Te contestan, pues aquí, pasándola. Ahí la voy llevando. Amaneciste. Hay gente que se mira en el espejo y se echa a perder el resto del día, ¿eh? ¿Quieren ustedes aprender de verdad a generar energía positiva? Desde la mañana, lo primero que tenemos que hacer es que, hombre, por favor, lo primero en la mañana, lo primero es lávense los dientes, muy importante. Pero para lavarse los dientes hay que tomar la pasta dental, hay que tomar el cepillo, hay que ponérselo, ir al espejo y hacerle, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Sí? Sonreírnos, tener una actitud diferente. El negativismo nos va hundiendo al pesimismo total. Si te preguntan, oye, ¿cómo estás? Contesta, muy bien. Si es tu enemigo, le pega de rea verde, condenados, ¿eh? Si es tu amigo, le da mucho gusto. Entonces, por favor, digan, oye, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí, estamos luchando, qué padre, estamos ante las adversidades, tenemos muchos problemas, hay tempestades en contra, pero vamos a salir adelante. Y lo mejor es el optimismo, de lo contrario jamás haremos nada. Recuérdenlo, los pesimistas nunca han logrado nada en la vida. Yo les voy a preguntar ahorita cómo están y quiero que me contesten muy bien. ¿Cómo están? No se oye, caray. ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? En la mañana quiero que hagan eso. Obviamente van a decir, papá, este idiota ya enloqueció, ¿eh? O sea, ya. ¡Cojudo, cállate! ¿Eh? Todos los que traigan coche, por favor, una súplica. El lunes, a las 8 de la mañana, cuando después esté el tráfico durísimo, totalmente congestionado, por favor, el lunes tarea. Los que tengan coche, quiero que se vayan solos el lunes, solitos, manejando, riéndose solos así. Vas a ver cómo la gente ¿ya viste ese cojudo se va riendo solo? ¿Nadie te lo cree? ¿Cómo es posible que en Perú, con economía subterránea, tengas que esa sonrisa, cojudo? Las noticias. Y en este momento encontramos a una ancianita asesinada de 28,000 puñaladas en la mañana. En la noche tu última dosis de neurosis colectiva. ¿Cómo duermes? Todo engarrotado, ¿sí? ¿Cómo amaneces? Como si hubieras hecho el amor en un boche, en un Volkswagen, ¿no? Espantoso. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a programarnos positivamente. De verdad, en la mañana, a partir de mañana sábado. Miren, por favor, es algo que es esencial. Les voy a dar el gran secreto para ser felices. Después de este secreto, no, hombre, ya valió la pena toda la tarde. Si quieres ser feliz en la vida, si realmente quieres ser feliz en la vida, muy simple, sé feliz. Con lo que tienes, les pregunto, ¿tendremos algún motivo el día de hoy aquí de estar felices? ¡Claro! Estamos aquí, estamos escuchando, estamos viendo a colores, estamos alerta, estamos vivos, caray. Entonces, ¿por qué el día de hoy no aprendemos a ser felices? Por favor, jóvenes, bórrenme 2 días de la agenda, ayer y mañana. Hoy es el día. Hoy es el día para ser feliz, hoy es el día para triunfar, hoy es el día para tener una sonrisa. Díganme, ¿qué país no tiene problemas? ¿Qué país no tiene cismas? ¿Qué país no tiene problemas de terrorismo? ¿Qué país no tiene problemas de inflación? Todos. Pero les quiero decir una cosa, ¿eh? Hemos visitado más de 50 y tantos países en 4 continentes y las empresas de excelencia a nivel mundial no son el resultado de los pesimistas, son el resultado de los grandes optimistas, de los grandes soñadores, de los que tienen fe en el futuro. Pero en el mundo hay una ola terrible. No. Estamos totalmente seguros, le decía a unos sacerdotes el otro día que estaban reunidos con la Santa Mafia, les decía, padrecitos, ¿qué es la fe? Me decía, es la convicción absoluta de algo que aunque no lo ves, lo crees. Muy bien. ¿Tendremos fe? Algunos sí y otros no. Le digo, miren, todos tenemos fe, nada más que una es positiva y otra es negativa. Una persona que dice, estoy convencido que Dios no existe. Un acto de convicción, así lo cree él. Su convicción es su fe. Yo creo en Dios, es tu fe, es tu convicción. Oye, las gentes, ¿cómo qué fe tendremos? ¿Positiva o negativa? Pues negativa. Obviamente negativa. Tenemos una fe total y absolutamente que nos va a llevar la fregada a todos. Tenemos síndrome de contador. Reserva para cuentas incobrables, reserva para pérdidas, reserva para todo. ¿Qué sucede? Estamos toda la vida esperando lo peor, y en la vida para triunfar hay que esperar lo mejor, hay que ser súper positivo ante el futuro, hay que tenerle fe positiva al futuro, hay que querer conquistar lo mejor en la vida, hay que luchar por lo que creemos, pero para eso se requiere algo que es fundamental, Para poder sonreír aquí en la boca, lo primero que tenemos que aprender es a sonreír en el espíritu, en el corazón, El espíritu debe de sonreír. Recuerden ustedes una cosa, nosotros somos la expresión de lo que traemos adentro, Si una persona es avara, la cara se le pone con los años de avaro, Si una persona es libidinosa, se le pone la cara de libidinoso. Si una persona está estreñido, igual,
cada quien refleja en su rostro lo que trae adentro. Entonces, obviamente, yo quiero reflejar, claro, nunca has sonreído, a partir del día de hoy vas a sonreír. Bueno, llegas a tu casa y nadie te lo cree, ¿no? Mira qué mueca tan... ¿No te sale? Pareces bulldog, ¿eh? Estoy sonriendo, sí. Entonces, es fundamental, jóvenes, y se los quiero repetir, como se lo he dicho en los videos anteriores, tenemos que insistir, hasta mandarlo ¿a dónde? Al inconsciente. Si ustedes tienen una cinta grabada, si ustedes tienen un video, la cinta grabada hay que oírla, y repetirla, ¿hasta cuándo? Hasta que, ¿se acuerdan de la teleserie de Misión Imposible? Hasta que se destruya, caray. A mandarla aquí. Llegas a las empresas de excelencia, por ejemplo a Disney Production, el primer día de trabajo. Los primeros 10 minutos llega el entrenador y te dice, sonría. A los 20 minutos, sonría. A los 30 minutos, ya estoy sonriendo, ya. Sonría, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, cojudo, ¿sí? Bueno, hay que estar duro, tienen que ser más repetitivos que un pepino, ¿eh? Dale hasta que se incorpora a nosotros. Entonces tenemos que entender que cada vez que tengamos de verdad una adversidad es preguntarte, caray, ¿qué puedo sacar adelante? Cada vez que tengo un pensamiento positivo, alimentarlo muchas veces hasta mandarlo al inconsciente. Y es enfrentarnos con un entusiasmo enorme a la vida, con una gran sonrisa, con una alegría de vivir. Hoy más que nunca Perú necesita positivismo. Requiere una nueva generación de empresarios, una nueva generación de peruanos, una nueva generación de líderes juveniles que tengan una actitud tan diferente. Miren, a mí me emociona muchísimo estar con jóvenes. ¿Por qué? Porque es más fácil sembrar en primavera que sembrar en invierno. Es una bronca con los ancianos. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos errores convertidos en hábitos. Y el joven es desafiante, y el joven se entrega, y el joven tiene más fe, y el joven tiene más esperanza, y el joven tiene más sueños, y el joven tiene más por qué luchar. Por eso decimos en este documento, ser joven es nunca darse por vencido, aun cuando la adversidad esté a punto de derrotarnos, en el último instante buscar el impulso final para lograr la conquista. La única diferencia, fíjense muy bien, esto es increíble, la diferencia entre perdedores y triunfadores. Todos los perdedores dicen, casi la hago. Estuve así de hacer. Jóvenes, ¿habrá alguna diferencia entre sacar 10 y 9? ¿Habrá alguna diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? ¿Habrá una diferencia entre 5 y 6? Toda la diferencia del mundo. Los perdedores siempre se quedan en el casi lo hago. Y el triunfador dice, nada, lo logré. Yo sí lo hice. Yo sí logré la cima. Yo sí la conquisté. Yo no me quedé a 3 metros de la montaña, de la cima de la montaña. No, llegué a la cima. Por eso es muy importante lo que decimos aquí. La única diferencia entre los perdedores y los triunfadores es que los primeros casi lo logran y los triunfadores sí lo logran. Ser joven es ser capaz de amar sin limitaciones y luchar hasta el fin por nuestros sueños. El amor auténtico se basta a sí mismo y sin importar reciprocidad se da sin limitación alguna. ¿Qué significa esto? ¿Se podrá aprender a amar? ¿Podremos lograr que el ser humano pueda aprender a amar cada vez más y más y más? ¡Claro que sí! ¿Y cómo se logra que una persona pueda aprender a amar? ¿Cuáles son las fronteras del amor? ¿Dónde están los límites del amor? Los límites del amor lo da una frontera muy clara que se llama generosidad. Cuando tú das y das muchísimo, amas más. Das más, amas más. Das más, amas mucho más. Hay personas que de verdad lo único que dan a la vida es lo que les sobra, ¿sí o no? Nos llegan a pedir limosna ahorita, metemos la mano a la bolsa, hacemos un análisis dactilar a alta velocidad, sacamos la más jodida de todo y se lo damos. El otro día un sacerdote amigo mío dice, Miguel Ángel, es increíble ahí en la Ciudad de México. Él tiene 800 jóvenes en recuperación de drogas. Dice, y me mandaron llamar porque me iban a regalar unos colchones. Dice, mandé un camión para que cruzara la Ciudad de México, que es enorme, me trajo los colchones, hubieras visto los colchones. Nada más se habían orinado 3 gentes, el abuelo, el padre y el hijo. Era de 3 generaciones. Impresionante. Llegan a tocar. ¿No tiene una camisita que me regale? ¿Cuál regalamos? La que utilizó Rambo en su última película, Tomás, ¿eh? Es una garra, caray. ¿Qué resulta? No estamos acostumbrados a dar lo mejor. Y si nosotros queremos recibir de la vida lo mejor, tenemos que aprender a dar lo mejor. Una metáfora. Había un mediocre en la época de los reyes de Francia, allá por el siglo XV, esos mediocres tentados en el camino, diciendo qué barbaridad, qué mala suerte, mi familia no me ayudó, yo no estudié, la vida no me ha favorecido, Dios no me quiere, soy una víctima circunstancial. Bueno, ya saben, ¿no? El lamento chilla ahí. Y de pronto ve por allá la carroza del rey. Dice, ha de ser el rey. Y viene por esta vereda. Y si me ve con este estado tan depresivo,
seguramente se baja se apea de su carroza, me entrega su bolsa de oro y ya con eso resolví mi vida. Efectivamente, para magia del mediocre, era la carroza del rey, era efectivamente el rey, y cuando el rey volteó a ver al mediocre, se bajó de la carroza, tomó su bolsa de oro de este tamaño, se la iba a entregar, vio algo en la mirada de este hombre, dijo, ah, caray, no. Le extendió la mano y le dijo al mediocre, regálame una moneda. El mediocre, todo confundido, abrió su bolsa llena de cobre, hizo su auscultación dactilar a alta velocidad, sacó la más jodida de todos y se la entregó. El rey la aquilató y se fue. Llegó este hombre a su casa, no, insultando a todos los ricos del mundo, desgraciados, malditos, por eso no entran ni por la aguja de un caballo, todo ese rollo de los camellos y demás, usted sabe. Y de pronto toma su bolsa, la avienta sobre la mesa, se abre la bolsa, salen todas las monedas, y la más chiquitita, la igualita que le había entregado al rey, convertida en oro. Dice, cojudo, le hubiera entregado todas. ¿Qué significa esto? Si a la vida le apostamos 1 centavo, la vida nos paga 1 centavo. Si yo le apuesto a la vida 1 centavo, la vida me va a pagar 1 centavo. Vamos a aprender a darle a la vida, dale lo mejor. Dale lo mejor, dale verdaderamente lo mejor que puedas y la vida te lo va a pagar. Tu mejor esfuerzo, tu mejor dedicación, tu mayor cariño, tu mayor fe, tu mayor optimismo, lo mejor, la vida te lo devuelve. Invariablemente, miren, quiero decir esto porque es uno de los principios científicos de la conducta humana que son fundamentales. Nadie tiene en esta vida lo que se merece. Cada quien tiene lo que le es semejante. Tú eres criticón, tienes amigos criticones. Tú eres pesimista, tienes amigos pesimistas. Es decir, atraemos a lo semejante. Dios los hace, ellos se juntan. Tu pareja, aunque no lo creas, es lo más semejante, ¿eh? Bueno, tus hijos, aunque no sean tuyos, es lo más semejante, ¿sí? Se llegan a parecer a ti, no tienes remedio, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años, mi hija, que tenía 4 años, se estaba peinando ante el... Hacía así. ¿Pero qué haces? Bueno, estoy peinando. ¿Y por qué mueves la boca así? Porque así lo haces tú. ¿Qué sucede? ¿Han visto que las parejas se parecen a través de los años? Después de muchos años de casados, se parecen en su mirada, en su sonrisa. ¿Por qué? Se van haciendo semejantes, estados de común unión que permanecen reunidos. Si ustedes quieren atraer a la gente triunfadora, por favor, atráiganse triunfadores, sean optimistas, sean diferentes, sean personas que marcan la diferencia y van a atraer amigos semejantes, seres semejantes, parejas semejantes. Y lo más importante, reúnanse, júntense con mentalidad de triunfadores. No se junten con los tontos, hasta lo cojudo se pega. De verdad, es contagiosa. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que atraer, tenemos que polarizarnos, tenemos que reunirnos como tales para que podamos realmente tener una fortaleza de grupo, trabajar en equipo, hacer grupo de triunfadores, gentes pensantes que sean la gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo o desacuerdo? Todo lo contrario. Cuéntalo a ver. De acuerdo, profe. Como decía Miguel Ángel, ¿están disecados o qué? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a mirar entonces a continuación algo que se llama, dejemos un titulito que diga, vamos a un título que diga la obligación tributaria. ¿Listo? Entonces, una de las situaciones con nosotros, pues también muchas veces no tenemos como conciencia de cuáles son esas obligaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? O con las cuales debemos cumplir. Creo que les comenté también lo que pasó con la parte de los lecheros, ¿cierto? Que básicamente hicieron el cruce entre terceros y resulta que ellos estaban pagando renta, pero no estaban pagando industria y comercio. Y eso también hay que cancelar esa industria y comercio. Vamos a mirar un momentico acá, entonces. A ver, ya les comparto. Básicamente, digamos lo que son los impuestos en Colombia, ¿cierto? O sea, las obligaciones que tenemos en Colombia es un resumen, pero pues igual yo creo que también nos sirve de fundamento. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí tenemos una guía básica de
impuestos en Colombia. ¿Listo? Buenas, mi nombre es Gildardo Hoyos Giraldo. ¿El sonido qué tal? Sí se escucha. Ok, entonces ahí estamos. Está el doctor Gildardo Hoyos, es contador público también, es profesor, y bueno, vamos a escucharlo por favor. Giraldo, contador público con especialización en varias áreas, una maestría en educación ambiental, docente universitario por más de 20 años en todas las universidades del occidente colombiano y conferencista a nivel nacional. Vengo a ofrecerles una guía básica de lo que son los impuestos en Colombia. Como su nombre lo dice, es una guía básica, es partiendo de lo elemental, que muchas veces lo elemental es fundamental, de los principios elementales y básicos para comprender cada uno de los impuestos de renta, de impuesto a las ventas, de industria y comercio, así como también los mecanismos que dispone la ley para que estos impuestos se cumplan a cabalidad, como son las retenciones en la fuente sobre impuesto de renta, sobre las ventas y sobre el nuevo impuesto del crédito. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Partiendo de las definiciones fundamentales de los conocimientos elementales y básicos y llevándolos de la mano por cada uno de los definiciones o de los conceptos puntuales de estos impuestos hasta llegar a los ejercicios fundamentales o a los ejercicios prácticos en cada uno. En impuesto de renta vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el sujeto pasivo, con los contribuyentes, con lo que tiene que ver con los ingresos, que es la fuente de este gravamen, la forma como se determina el impuesto. Vamos a llenar un formulario de declaración paso por paso, renglón por renglón. Igual vamos a hacer en el impuesto a las ventas. Vamos a iniciar definiendo qué es un impuesto indirecto, por qué es que hay que pagar el impuesto a las ventas, quién es el que le responde al Estado por él, por qué es que hablamos de impuestos más bien de bienes y de servicios gravados, exentos, excluidos, que eso es una parte fundamental en este impuesto. Y final, terminamos haciendo una declaración de impuesto a las ventas también, renglón por renglón. Igual hacemos con la retención en la fuente de cada uno de estos impuestos. Comenzamos definiendo por qué es que hay que practicar la retención en la fuente, por qué el gobierno la estableció, qué persigue, a dónde llega, cómo se hace, cómo se practica allí en el terreno de los acontecimientos, directamente con los documentos, y finalizando con la elaboración de una declaración de retención, igual con el impuesto de industria y comercio y próximamente con lo que tiene que ver con la auditoría de estos impuestos. Los espero y espero que disfruten este material. A continuación los dejo con lo que sería una pequeña muestra del material de guía básica de impuestos en Colombia. Voy a compartir con ustedes el tema de retención en la fuente. Vamos a ir en un recorrido que nos va a llevar desde unos principios fundamentales, básicos, hasta una serie de casos prácticos para aprender a manejar este tema. Quiero compartir con ustedes inicialmente el principio de docencia que siempre me ha acompañado durante toda mi carrera de docente, y es que no aspiro a traerle a usted una doctrina, sino que básicamente aspiro a que con estos principios elementales dejarle a usted la inquietud para que siga investigando acerca de este tema, porque todos los días escribirá sobre él. Vamos a mirar cuáles son los temas que vamos a tratar durante todo este recorrido por lo que se llama la retención en la fuente. Inicialmente vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la normatividad legal vigente. Allí miraremos las disposiciones generales que contiene el Estatuto Tributario en cuanto son las obligaciones, los conceptos sujetos a retención, los efectos que tiene la retención en la fuente, en lo que tiene que ver con las deducciones a la luz del impuesto de renta, así como también una serie de decretos reglamentarios que han sido expedidos por el Gobierno Nacional durante la vida o la vigencia de este mecanismo que se llama retención en la fuente, así como también una serie de conceptos que ha emitido la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional. Luego pasaremos a un tema que son las generalidades de este tema de retención en la fuente. Inicialmente, pues miraremos en qué consiste muy básicamente la retención en la fuente. Luego nos iremos a mirar qué es lo que persigue el Estado, cuáles son los objetivos, hacia dónde apunta
o qué busca, qué persigue él con el establecimiento de la retención en la fuente. Luego miraremos una serie de elementos que es necesario tener, una serie de aspectos que es necesario tener al momento de practicar retención en la fuente. Y luego nos iremos a mirar todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario aplicable a la retención en la fuente, porque, como es sabido de todos, todo impuesto tiene su procedimiento tributario, o sea, su parte administrativa. Luego pasaremos al tema 3, que es los aspectos fundamentales en los cuales descansa la retención en la fuente, y es mirar cuándo sí, cuándo no soy agente de retención, cuándo a quien la persona que le voy a practicar la retención en la fuente es sujeto, pasivo o no, y un concepto supremamente interesante, que son los conceptos sujetos a retención, o sea, cuándo y cómo y por qué debo practicar retención en la fuente en un determinado momento. Luego vamos a mirar lo que tiene que ver con los sujetos pasivos del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque es allí donde nace a quién yo le debo hacer retención y, a su vez, el ingreso que la persona está recibiendo. Me explico. Casi que podríamos concluir que todo lo que está grabado con impuesto de renta tendría retención en la fuente. Por eso digo casi, porque no todos los conceptos estarían grabados con impuesto de renta y, por lo tanto, no sujetos a retención en la fuente. Es por eso que es importante que en este paso analicemos lo que tiene que ver con las personas naturales y con las personas jurídicas en cuanto como sujetos pasivos y la percepción del ingreso como tal. Vamos a ver en ese punto de las personas naturales lo trascendental y lo importante que es la residencia para efectos fiscales, concepto que fue reformado, modificado ahora con la Ley 1607 de 2012. Luego miraremos el tema de ingresos tributarios, o sea, ¿qué entiende la legislación tributaria como ingreso? No así como el tema contable o el concepto contable. Entonces, vemos de qué naturaleza es ese ingreso para que sea sujeto de retención desde el punto de vista fiscal. Así como también, como dijimos antes, los conceptos que con base en ese ingreso o en ese concepto de ingreso irían a ser sujeto y base para la retención en la fuente. Asimismo, vamos a acotarle ahí que en qué casos aplicaríamos y en qué casos no aplicaríamos la retención en la fuente. Como dijimos antes, en los aspectos fundamentales, uno de ellos es el agente de retención en la fuente. Y entonces miraremos los agentes de retención en la fuente inicialmente del impuesto de renta. Luego miraremos los agentes de retención en el impuesto de IVA o el impuesto a las ventas y en el impuesto del CRE. También como la retención en la fuente del industria y comercio. Aquí en este paso es importante mencionar como agente de retención en una figura muy especial que tiene la ley es las personas naturales, concepto que siempre es pregunta obligada en estos seminarios y que siempre que a usted se le ocurra averiguar o se le olvide este concepto, deberá acudir siempre al artículo 368-2 del Estatuto Tributario, que es el que le define cuándo una persona natural es agente de retención. O una sucesión ilíquida, que como sabemos, una sucesión ilíquida es aquella figura que nace cuando una persona que en vida es declarante del impuesto de renta fallece y hay unas personas que tienen que seguir declarando esa renta hasta que el juez decida cómo debe ser la partición de esa sucesión ilíquida. Seguidamente miraremos el concepto de la autorretención. La autorretención, como su nombre lo dice, es la retención que yo mismo me practico. De acuerdo con la legislación, hay diferentes tipos o clases de retención, de autorretención. Unos que son nombrados por el gobierno, otros que son nombrados por resolución, y los vamos a ver detenidamente. Así como también le adjuntaremos una serie de requisitos que pide la Administración de Impuestos, sea de obligatorio cumplimiento para poder ser nombrado por la Administración como autorretenedor. Luego miramos, tal y cual como existe en el impuesto de renta, el periodo fiscal. En el impuesto de renta, el periodo fiscal siempre conocemos que es de enero a diciembre 31, aunque se pueden presentar unos periodos menores, como si la sociedad no existía y nace en abril 18, entonces su periodo fiscal será de abril 18 a diciembre 31. Y al contrario, si ya existía,
y se liquidó en el año, por decir algo, en septiembre 26, entonces su periodo fiscal iría de enero 1 a septiembre 26. Igual sucede aquí con el periodo fiscal de la retención en la fuente. También vamos a ver desde qué, porque como la retención en la fuente es mensualizada, o sea, es por mes, entonces vamos a ver cuándo, de entre el 1 y el 30, cuándo haría usted la retención, o entre qué día el 1 y el día antes del 30 tendría que practicar retención en la fuente. Eso obviamente tiene unas reglas generales y una definición por la ley cuándo se inicia o cuándo se considera iniciado o terminado una actividad durante el periodo. Luego vamos a una situación que se enfrenta todos los días en el cálculo de la retención en la fuente, como es lo que tiene que ver con el descuento de las retenciones por operaciones rescindidas, anuladas o resueltas. Esto es básicamente cuando hablamos de que se presentan devoluciones de las compras o de los servicios que yo he hecho. Entonces es necesario, y obviamente previamente he hecho o practicado la retención en la fuente y le he pedido a la persona el certificado. Entonces, estas devoluciones o estas operaciones de rescisión o de resolución o de anulación se pueden presentar tanto en el periodo fiscal como en el periodo fiscal siguiente. Entonces vamos a ver qué sucede, cuáles son los pasos que hay que agotar para anular esa retención en la fuente y anular o dejar sin efecto el certificado de retención en la fuente. Seguidamente miraremos el tema de lo que tiene que ver con las obligaciones que debe cumplir el agente retenedor. Hay unas obligaciones generales, pero dentro de esas obligaciones generales, como está la práctica de la retención, la declaración, el guardar la información, hay una obligación supremamente importante como es la de la consignación, la cual acarrea una serie de responsabilidades, entre ellas una situación penal por la no consignación de la retención. A su vez, otra muy importante para el Estado, que es la conservación de la información. Y allí en ese tema miraremos entonces, una pregunta obligada en esto es, ¿cuándo o hasta cuándo yo debo guardar la información que ha sido base para yo practicar la retención en la fuente? Y también la pregunta, ¿cuándo me queda a mí la declaración en firme? Seguidamente miraremos el tema número 11, que es la retención en la fuente sobre el impuesto a las ventas. Allí miraremos el cambio que hizo la ley 1607 en cuanto tiene que ver con la tarifa, que es la que más de pronto preocupa. Pero también nos detendremos en mirar quiénes, a la luz de la legislación tributaria vigente, son agentes de retención en la fuente. Luego, una retención que ha causado bastantes inconvenientes, como es la retención en la fuente del nuevo impuesto que creó el gobierno con la ley 1607, que es el CRE, ¿sí? Que no es otra cosa que el impuesto para la equidad tributaria, que llama el CRE. Ese impuesto pues nació con una retención en la fuente. Vamos a mirar entonces también, a la luz del impuesto de renta, quién es sujeto pasivo, por lo tanto, quién es agente de retención, o sea, quiénes deben de practicar la retención y a quiénes serían los sujetos pasivos de esa retención. Esta retención en la fuente tiene una característica fundamental y es que, a diferencia de el impuesto a las ventas, que se calcula sobre el valor del IVA, y la de retención en la fuente, que se calcula dependiendo del concepto que yo pague, aquí la retención en la fuente del CRE no mira el concepto, sino el valor de lo que yo cancele. Y sobre eso ha creado una serie de tarifas que oportunamente las vamos a ver. Finalmente, en este tema manejaremos lo que tiene que ver con la retención en la fuente sobre ingresos laborales. Aquí, que es un tema bastante extenso y que ha causado gran controversia, sobre todo en el manejo del procedimiento 1 y del procedimiento 2 para el cálculo de la retención en la fuente, ahora se ve complementado con la nueva legislación que ha traído la ley 1607 en lo que tiene que ver con el artículo 384, al crear una nueva tabla de retención en la fuente que llama retención en la fuente mínima para empleados, pero siempre y cuando sean declarantes. Así como también, pues miraremos ahí en este tema, en las consideraciones generales, los cambios que hizo la norma en lo que tiene que ver con las personas naturales, la nueva clasificación de esas personas naturales, que obviamente generó una clasificación y una distinción tanto en lo que tiene que ver con aquellas personas que están vinculadas laboralmente, con aquellas personas que nos prestan unos servicios pero que no están vinculadas laboralmente. Luego,
Ya centrados en lo que tiene que ver con las personas que están vinculadas laboralmente, entonces miramos los procedimientos de cálculo de la retención, como son el procedimiento 1 y el procedimiento 2. Vamos a mirar allí también que la ley no lo cambió, pero sigue vigente, la noción de pago directo y pago indirecto, que son a su vez excluidos de la retención en la fuente. Como todo, pues la retención en la fuente, yo busco es disminuir la base para que me hagan la menor retención posible. Pero para esto, igual que en lo que pasa con los costos y los gastos y con los IVAs descontables, el gobierno establece una serie de requisitos o de limitantes para cuando yo voy a tomar conceptos que puedo aplicar para que me disminuyan la retención en la fuente. Entonces vamos a ver una serie de requisitos que la ley tiene para yo poder aplicar en determinado momento y que me disminuyan la retención en la fuente. Luego vemos un concepto que no todos los días se ve en las compañías, ni en las empresas, ni en sus negocios, y es el concepto de las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque yo no todos los días despido a los empleados, ni todos los días se me presenta esta situación. Pero aquí en estas indemnizaciones hay una situación especial que tiene la ley en el decreto reglamentario 400 del año 87, en lo que tiene que ver con las bonificaciones que se dan a aquellas personas que se retiran voluntariamente. Y finalmente manejamos el tema de la retención en la fuente a las personas naturales que nos prestan un servicio técnico o aquellas personas naturales que también nos prestan un servicio profesional en virtud o en ejercicio de una profesión liberal independiente. Estos serían básicamente los temas a nivel global. Ahora, centrémonos ya en lo que tiene que ver con cada uno de estos temas en particular. Entonces, inicialmente, muy elemental y muy básico. ¿Qué podríamos entender como retención en la fuente? La retención en la fuente no es un impuesto más. Óigame bien, no es un impuesto más. Es simplemente una forma o un mecanismo que el gobierno se ideó para recaudar anticipadamente el impuesto. Por eso existe retención en la fuente de renta, retención en la fuente en el impuesto de las ventas o de IVA, retención en la fuente del CRE, retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque es una forma de él ir retrotrayendo, reteniendo, sacándole o quitándole parte del pago que le hace a usted para irlo guardando como su abono al impuesto que usted finalmente pagaría al final del año. Me explico ahora con los objetivos. ¿Qué objetivos tiene la retención en la fuente? Para ampliarle más este término de por qué existe o qué es la retención en la fuente. El primer objetivo es básicamente acelerar el recaudo del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Acelerar el recaudo es que como el periodo o la vigencia de la declaración de renta es del 1 de enero al 31 de diciembre, cuando él establece la retención en la fuente de renta, es que quiere recoger el impuesto que usted debería pagarle un año después o 18 meses después. Por eso en el caso de las personas naturales, pues pasa el año gravable, son 12 meses, más los 3, 4, 5 meses que transcurren del año siguiente mientras usted declara ese año que acaba de pasar, pues se demoraría 12, 14, 15 meses en recoger el impuesto. En las personas naturales, los 12 meses del periodo gravable que usted va a declarar, más los 6, 7, 8, como sucede en este momento, que es en agosto y septiembre que comienzan los vencimientos de personas naturales. Entonces serían 12 meses más 8, 20 meses, en los cuales el gobierno se demoraría en recoger el impuesto. Igual con el impuesto a las ventas. Él dice, yo no me quiero esperar a que usted cada 2 meses me pague el impuesto a las ventas completo. Yo quiero ir recogiendo el impuesto a las ventas o la parte de lo que a mí me corresponde, que es ese impuesto, a cuenta gotas. Lo mismo con el impuesto de industria y comercio. Usted ve que la vigencia es cada año, pero a usted cada que le hacen un pago le sacan una partecita como retención en la fuente de industria y comercio. Entonces, esto es lo que concluye en el concepto acelerar el recaudo. Algo que el gobierno podía recuperar o debía recuperar en el caso de las personas jurídicas 14, 15 meses después, o en las personas naturales 18 meses después, lo va a recuperar mes a mes. Luego viene otro concepto en los objetivos que se persigue con la retención en la fuente, y es asegurar el recaudo del impuesto en el periodo de causación.
existe un concepto en el impuesto de renta que está en el artículo 27 y en el artículo 28, que es cuándo se considera realizado un ingreso. Y dice, teóricamente, cuando ese ingreso yo lo percibo o me lo echo al bolsillo. Y otro es el concepto de no necesariamente cuando me lo echo al bolsillo, porque hay momentos en los cuales el ingreso no lo he recibido, pero ya se me ha causado. ¿Qué quiere decir? Ya me ha nacido el derecho a yo tener el derecho a poderlo recuperar o a poderlo cobrar. Entonces, eso consiste, o en esto es lo que se define, asegurar el recaudo del impuesto en el periodo de causación. En la medida que a la persona que a usted le factura, que para ella es un ingreso, se le va causando su ingreso, en esa medida el gobierno espera que él se le vaya generando la retención en la fuente, es decir, se le vaya generando el impuesto de renta paulatinamente. O en el caso de IVA, el impuesto a las ventas, o en el caso de industria y comercio, el impuesto a industria y comercio. Y finalmente, otro objetivo que tiene la retención en la fuente es facilitar el control fiscal por parte de la DIAN. ¿Qué quiere decir esto? Similar a como sucede en auditoría, que el auditor no pretende ni, obviamente, por costo, por confiabilidad y por tiempo, verificar el 100% de las operaciones. Para eso él trabaja con base en unas pruebas selectivas. Asimismo, la Administración de Impuestos trabaja con una serie de pruebas selectivas. ¿Por qué? Porque no puede revisar ni a todos los agentes retenedores, ni a todos los contribuyentes, ni a todos los responsables de IVA, ni a todos los responsables del CRE. Sería imposible porque necesitaría un batallón 3-4 veces más grande de lo que tiene hoy la Administración de Impuestos en personal. Entonces, ella busca facilitarse el control de la DIAN descargándole la responsabilidad a los agentes retenedores o a los contribuyentes del impuesto de renta para que sean ellos los que practiquen la retención en la fuente y será a ellos los que les monta la serie de controles fiscales. Uno de ellos, el que estableció cuando por primera vez comenzamos a declarar o a presentar la información en medios magnéticos. Acuérdense que aquellas personas que no tenían que presentar todos los medios magnéticos presentaban un formato en el cual informaban las retenciones en la fuente que le habían practicado a las personas. Pues bien, con esto la Administración de Impuestos lo que hace es validar al interior de sus programas Muisca, pues a quienes las empresas les han practicado retención en la fuente y los valida con las declaraciones de renta que han presentado esas personas naturales. En el evento de ver que no le aparecen esas personas declarando porque su monto de retención en la fuente le daría una base de ingresos para declarar, entonces va y los busca y les escribe. Eso es facilitar el control fiscal por parte de la Administración de Impuestos. Segundo, generalidad dentro de esto de la retención en la fuente, y son los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Es dónde descansa la retención en la fuente o el concepto retención en la fuente. Acuérdese que no es un impuesto, es un mecanismo que la ley utiliza para recaudar anticipadamente sus impuestos y para poderlos controlar más fácilmente. Primer elemento, el agente retenedor. ¿Quién es el agente retenedor? No es otra cosa que aquella persona que es la que paga o abona en cuenta. ¿Quién es el sujeto pasivo? Aquella persona a quien yo le voy a pagar. Acuérdese que aquí existe el concepto de la autorretención, pero más adelante lo vamos a manejar. Por ahora, de forma muy básica, vamos a ver que siempre quien practica la retención en la fuente es el que paga o abona en cuenta, y ese se llama agente retenedor. Quien recibe el ingreso, o sea, a quien yo le pago, ese es el sujeto pasivo, o sea, ese es a quien podríamos llamar el sujeto retenido, o sea, a quien yo le practico la retención en la fuente. Vendría otro elemento, que es el concepto sometido a retención, pero aquí hay que hacer una diferencia. Cuando voy a decir concepto sometido a retención, es cuando esté hablando de impuesto de renta, o sea, retención en la fuente de renta, o cuando esté hablando de impuesto a las ventas, o sea, retención en la fuente de IVA, o cuando esté hablando de ICA, impuesto a industria y comercio, entonces retención en la fuente de ICA, o cuando estemos hablando de retención en la fuente del impuesto para la equidad, que se llama el CRE, entonces hablaríamos de la retención en la fuente del CRE. ¿Por qué le digo esto? Porque es que cuando vamos a hablar de la retención en la fuente sobre el impuesto de renta, ahí lo que tenemos que mirar es si lo que yo le voy a pagar para la persona
constituye o no un concepto grabado con impuesto de renta y por lo tanto un concepto que estaría sometido a retención en la fuente. Pero si voy a mirar en lo que tiene que ver con el IVA y entonces le voy a pagar una factura o un documento equivalente que tiene IVA, entonces lo que tengo que ir a mirar ya no es el concepto, sino el valor del impuesto que me está pagando, el impuesto que me está cobrando y el que yo le estoy cancelando, pero sobre el cual el gobierno me ha pedido que le haga una especie de retrotracción, o sea, una especie de retención, o sea, que le saque una parte de ese. Inicialmente acordémonos que era el 75, luego lo bajó el gobierno al 50 y hoy con la ley 1607 esa retención es del 15%. Luego viene la retención del ICA. Igual, allí no va a pasar lo mismo que en renta, que es el concepto, ni en IVA, que es el valor del impuesto. Allí en ICA lo que tengo que ir a mirar es qué actividad económica desarrolla la persona, sea natural o jurídica, a quien yo le voy a hacer el pago. ¿Qué quiere decir esto? Es que en industria y comercio lo que me graban es el ejercicio de una actividad o industrial o comercial o de servicios. Por lo tanto, siempre en las facturas que me presentan para pago, en la parte superior donde está la razón social, el NIT y la identificación de la persona que me está enviando la factura, debe existir el código y la actividad económica que él desarrolla a la luz de impuesto de industria y comercio, o una actividad industrial, o una actividad comercial, o una actividad de servicios, y allí mismo debe escribir el numerito o el código de la actividad que él desarrolla para yo saber qué retención en la fuente le aplico. Viene la retención en la fuente del nuevo impuesto Que creó la ley 1607, y es el famoso impuesto del CRE, que también le creó una retención, y se llama retención en la fuente del CRE. Miren que allí, en la retención de la fuente del CRE, yo no tengo que mirar a ver si está grabado o no está grabado, no tengo que mirar si es el valor del impuesto, no tengo que mirar si es la actividad económica de él, sino básicamente mirar el código de actividad que de acuerdo con el SIU, el gobierno le asignó a estas personas jurídicas o naturales y dependiendo de la actividad que desarrollen. Recuerde que la retención de la fuente del CRE solamente le hace a las personas jurídicas. Por lo tanto, tengo que ir a ver qué actividad económica desarrolla ella y con base en esa actividad que el gobierno me dio en ese decreto reglamentario 862 del 2003, allí debo mirar qué actividad económica le corresponde. Entonces, le haré una retención o del punto 30 o del punto 60 o del 1.5%. Bien. Finalmente, vienen dos conceptos que también son elementos fundamentales en la retención en la fuente y son el monto o las bases y las tarifas. Los montos son aquellos valores sobre los cuales yo tendría que practicar retención en la fuente, o sea, las bases. Y finalmente, las tarifas. Las tarifas no es otra cosa que la alícuota que el gobierno me ha dicho cuánto le retenga, o el 1, o el 3.5, o el 7, o el punto 30, o el punto 60, o el 1.1 por mil, o el 15%, dependiendo de qué yo voy a pagar o qué me está relacionando en la factura para saber qué tipo de retenciones hay. Conclusión. Cada que yo tenga una factura para pagar, me tendré que preguntar, ¿esto tiene retención en la fuente de impuesto de renta? ¿Esto tiene retención en la fuente de IVA? ¿Esto tiene retención en la fuente de ICA? ¿Esto tiene retención en la fuente del CRE? Y mire que todos cuatro, son conceptos diferentes. Entonces los debo manejar diferentes. Aquí vendría una recomendación que yo le haría y también que le sirva para su vida práctica, en lo que tiene que ver con aquellas personas que realizan o realizamos auditoría en las empresas, y es practicar retención en la fuente no es saberse todos los conceptos ni saberse todos los porcentajes de memoria. Óigame bien, en esto hay que hacer, como decía el sabio Einstein, debo guardar mi memoria para lo que no está en los libros. Óigame bien, debo guardar mi memoria para lo que no está en los libros. Lo que está en los libros sencillamente lo busco. Abro y busco, sea en internet o en algún libro de impuesto de renta, cuáles son los montos y las bases y los porcentajes de la retención en la fuente. Aquí lo importante es que usted tenga claro sobre qué concepto va a retener, sobre qué valor va a pagar, qué es lo que constituye lo que usted va a pagar. ¿Está grabado? ¿No está grabado? ¿Es un concepto sujeto a retención o no?
¿Qué tal el resumen? Bueno, ¿sí o no? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí, ya se me durmieron? Sí, Ah, profe. no. Ah, bueno. Bueno, algo importante ahí, ¿cierto? Observen que cuando se habla del CRE, que es cuando, digamos, se aplica de acuerdo a la actividad económica, o se aplicaba más bien de acuerdo a la actividad económica, pues simplemente ahí era una aplicación literal de la ley, ¿cierto? Porque ya nos decía si es 0,4, si es 0,8, ¿cierto? O si era el 1,1, bueno, lo que sea. De todas formas, en este momento, nosotros tenemos casi todas las empresas tenemos una autorretención sobre los ingresos, ¿cierto? Y si uno mira, es el mismo CRE, ¿cierto? Las tarifas son igualitas a las del CRE. ¿Estamos? ¿Sí me escuchan? Yo estoy hablando solo como la cosa. Sí, profe, sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, Los demás profe. se me durmieron, lo que ya se me va a tocar ahora trabajar con las cámaras activas, porque yo no sé si esa voz tan arrolladora de nosotros últimamente está como tenaz, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien. Nosotros hemos escuchado conceptos tales como, ¿cierto? Que no hay equidad en la legislación, ¿cierto? Que es muy, digamos, eso que se habla del principio de la igualdad y de la equidad y todas esas cosas que muchas veces no se cumplen, ¿cierto? Porque igual lo mismo te pagan los ricos que los pobres y bueno, un poco no de quejas que uno escucha por ahí. Entonces, vamos a compartir este documento, espero que ya lo hayan leído, si no, lo vamos a leer un momentico aquí, una parte para que tengamos claridad de muchas cosas. ¿Dónde anda? Y empiezo con... Andrea, ¿volvió o no? Sí, señor, profe. Ah, bueno, espérame, les comparto el documento. Compartir acá. ¿Ya están viendo el documento? Sí, Señor. profe. Ahí lo estoy agrandando un poquito para ver si es mejor así. ¿Mejor así? Sí, señor. Ok, ¿qué dice aquí en la parte superior? Equidad tributaria y reorganizaciones empresariales. Muy bien, entonces arrancamos por ahí, entonces yo le voy, terminamos esta columna, seguimos con la aquí, permitir y tal, ¿no? La lista para que sepan, para que una vez quiere leer igual al tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué se me hizo, Andrea? Gracias, Andrea. Introducción. A continuación se explicará por qué la legislación tributaria colombiana es inequitativa en materia de organizaciones empresariales. Para ello, se demostrará la discriminación entre fusiones y escisiones, por una parte, y las formas de reorganización empresarial. Por otro lado, no tiene una justificación jurídica o económica válida, sino que simplemente es un anacronismo legislativo que debe ser corregido. Por consiguiente, se, se propondrán que los privilegios tributarios otorgados actualmente a las funciones y escisiones se confieran también a las demás reorganizaciones empresariales, siempre y cuando tanto aquellas como están, tengan un propósito de negocios. Ok, Para póngame la la, atención a lo siguiente, perdón, te interrumpo. Todos sabemos qué es una fusión y qué es una decisión. ¿Sí saben o no Una, saben? sí, profe, yo sí. Yo sé que se muere así, pero los demás saben o no saben. No, señor. Ah, bueno. No, profe. Muy bien. Entonces, bueno, démosle la palabra ya a Paula a ver qué nos ayuda y yo les hago un resumen así. Ayúdenos, señora Paula, por favor. No, hágale, profe, hágale usted. ¿A fin qué? Ya está bien, No, no colabora, pero bueno, entonces, una fusión, ojo a esto, vamos a decir, ¿cierto? Que yo tengo una empresa que se dedica a la venta de sillas y la señora Paula tiene una empresa que se dedica a la venta de mesas, ¿correcto? Entonces,
yo le propongo, oiga, ¿por qué no fusionamos las dos empresas? Y en lugar de vender sillas y mesas por aparte, pues vendemos el comedor, por decir algo. ¿Listo? Entonces estamos fusionando. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. En otras palabras, lo que vamos es a unir esfuerzos para poder cumplir con una necesidad de la comunidad, ¿correcto? Ahora, una decisión se presenta cuando, ¿qué? Cuando yo, por ejemplo, hablemos de una empresa, por ejemplo, Ingeniería de Control de Calidad, tiene dos líneas de negocio. Una son en la venta, en reparación, digamos, la venta de equipos para laboratorios de control de calidad, ¿correcto? Y la otra es en la calibración de equipos de control de calidad. ¿Listo? Entonces tenemos dos. Una es la venta y la otra es la calibración. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver, y en un momento determinado con estas crisis, ¿cierto? Pues la gente ya no tiene mucho dinero para invertir en comprar equipos, sino lo que hace es que comienza a mandar a reparar y a calibrar adecuadamente los que tienen, ¿correcto? Entonces, a ingeniería, digamos, si ingeniería de control de calidad, su actividad principal era la venta de equipos, ¿cierto? Y digamos, como actividad secundaria era lo que es la reparación y mantenimiento y calibración, ¿cierto? En un momento determinado, escúcheme bien, si yo tengo una cantidad de vendedores que están tratando de ubicar esos equipos y no he podido, yo a esos vendedores tengo que pagarles, ¿sí o no? Claro, profe, claro que sí. Y como no venden, pues igual si yo lo sigo manteniendo, en un momento determinado, voy a ir al extremo, esa línea que tengo de la venta de equipos comienza a darme pérdidas, ¿cierto? Pero como yo soy tan creyente, entonces yo digo en un momento determinado, esto en algún momento tiene que levantar y sigo metiéndole pata y comienza a perder. Y digamos que las dos líneas, al unir las dos líneas, lo que tenemos es una pérdida muy grande, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, una de las soluciones que tengo es escindir el negocio que tenemos del mantenimiento y la calibración de equipos, ¿correcto? Porque si lo analizamos por línea, saco mis estados financieros, saco mis estados de resultado, los analizo y resulta que, por decir algo, perdí 1.000 millones en lo que era la venta de equipos, mientras que en la línea de lo que eran las calibraciones y mantenimientos, voy ganando 900, ¿sí ven? O voy ganando 1.100.000, ¿cierto? O sea, fíjese que, en otra palabra, lo que quiero darles a entender es que una línea me está arrastrando y me va mostrando como si toda la empresa no fuera un negocio atractivo, pero hay una línea de esas que sí es atractiva. ¿Estamos claros? Que sí está generando rentabilidad, en otras palabras. ¿Estamos ahí? Ahí estamos, profe. Entonces yo lo que hago es que hago una decisión, ¿cierto? De esa línea que me está dando utilidad, y con esa línea en un momento determinado, ¿cierto? Si de pronto en la otra yo tenía unas pérdidas, pues puedo, entre comillas, digamos, como crear otra empresa, ¿cierto? Para que no me la siga arrastrando esas pérdidas que tengo ahí, ¿cierto? Obviamente, pues eso hay que hacer una valoración muy juiciosa, ¿no? Para poder hacer ese tipo de trabajo. ¿Estamos claros? Claro, profe. Sí, profe. ¿Sí estamos bien? Señora Paula, por ahí es el lado. Sí, estamos más o menos de acuerdo. Sí, Ok, profesor. sí. De acuerdo. Ok, entonces de eso se trata, ¿cierto? Entonces, de pronto uno a veces dice, no, pero cerremos este negocio, ya estamos vendiendo, pongamos la otra más doméstica, buñuelos y avena. No, la gente ya no está comprando sino solo buñuelos porque no les alcanza para la avena, ¿cierto? Entonces yo puedo comenzar, yo tengo una cantidad de materias primas y eso que compré para hacer la avena y resulta que pues se me perdió y comienza a darme pérdida y los buñuelos me están dando utilidad, pues me dedico a fabricar buñuelos o no. ¿Listo? Y voy a ascendir esa operación de ese negocio de los buñuelos. Más o menos sería la idea. ¿Listo? Muy bien, sigue ahora sí que se me hizo Andreita, se me voló ya. No, profe. Bueno, ya sigue ahí, amor, para ver, terminamos aquí. Para la realización de este análisis, el artículo se divide en 5 secciones. En una primera sección se definen los conceptos básicos relacionados con el tema del presente escrito,
tales como la reorganización empresarial y el propósito de negocios. La segunda sección se explica la fundamentación teórica por la cual las normas tributarias suelen Permitir, que ya se la coloco arriba. Ya. Espera. permitir, ¿Sí está viendo no, bien ahí o señor, muy no, ahí distorsionado? está. Ok, dale entonces. Permitir los efectos tributarios generados por las reorganizaciones empresariales sean diferidos hasta que haya una real disposición de los activos o acciones involucrados. La tercera sección describe los efectos tributarios de las reorganizaciones empresariales bajo una perspectiva de derecho colombiano. En contraste a la cuarta sección, realiza un análisis similar, pero bajo la perspectiva del derecho comparado, haciendo énfasis en la normativa de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Por último, la quinta sección formula unas conclusiones. Segundo, conceptos básicos sobre reorganizaciones empresariales. A. Definición de reorganización empresarial. En la legislación colombiana no existe una definición del concepto genérico de reorganización empresarial, limitándose las normas a describir las figuras jurídicas más representativas de esta manera, como lo son las fusiones y escisiones, y a determinar de sus efectos tributarios. Ante esta omisión legislativa, se hace necesario recurrir a la doctrina y al derecho comparado para precisar el concepto de reorganización empresarial, con base en lo afirmado por la doctrina, perdón. Podemos definir la reorganización empresarial como toda transacción en la cual se modifica la forma jurídica o la estructura del capital de una o más compañías a través de las cuales se llevan a cabo una actividad mercantil o económica, sin solución de continuidad de su ejercicio. La definición anterior se complementa con los conceptos que se explican a continuación. Primero, compañía objetivo o adquirida. Es la sociedad que se desea comprar o adquirir a través de una reorganización empresarial. Segundo, compañía adquiriente. Es la sociedad que se desea integrar a su operación el negocio de la compañía objetivo mediante una reorganización empresarial. Tercero, activos y pasivos que hacen parte de una reorganización empresarial. Son los bienes o activos y las obligaciones pasivos transferidos por la compañía objetivo a la compañía que adquiere. Cuarto, acciones que los transferidos son ocasión de una reorganización empresarial. Son los títulos representativos del capital emitidos por la compañía objetivo y que se traditan a la compañía adquiriente. Quinto, contraprestación. Es el conjunto de acciones o de activos que la compañía adquiere o su sociedad matriz entrega a la compañía objetivo como retribución por los activos o acciones que esta última entidad transfiere a aquella. Una vez precisado el concepto de reorganización empresarial, desde un punto de vista doctrinal, es importante recordar cómo se ha adoptado tal definición en el derecho comparado. Para aquello haremos alusión al ordenamiento jurídico estadounidense, ya que este es uno de los más desarrollados en materia de reorganizaciones empresariales. La jurisprudencia estadounidense ha afirmado que una reorganización empresarial es una transacción en la cual una parte sustancial de las acciones o activos de una compañía objetivo son transferidos a una compañía adquiriente, con lo cual esta última se convierte en controlante de aquella y bajo la contradicción que exista. O la condición de que exista. Ojo a esto, si ustedes observan ahí, nosotros hablábamos que cuando hablábamos de la interpretación de la ley, ¿se acuerdan? Decíamos que
no podría haber vacíos en el derecho, sino que tenía que recurrirse a una norma, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Supletoria. Estamos ahí. O sea, una norma que tratara que, pues, situaciones semejantes. Entonces, si ustedes observan ahí, ya estamos utilizando, ¿cierto? Ese tipo de análisis o de interpretación de una norma. ¿Listo? Sí, que ya te falta poquito, nada de nervioso. Bueno, primero, una continuidad en el interés por parte de la compañía objetivo o de sus accionistas en los bienes transferidos, lo cual implica la recepción y conservación de activos a título de contraprestación que representen una real participación en la propiedad de la compañía adquiriente. Segundo, una continuidad en el interés por parte de la compañía adquiriente en la actividad económica representada por las acciones o los activos transferidos por la compañía objetivo, lo que implicará la ausencia de un ánimo de disposición definitiva de tales bienes. B. Diferencias, señor, diferencias entre Pero, reorganización. si quiere que le ayude a alguien en este B, no hay problema. Bueno, Vamos a ver. Mary. Espérame que estaba activando el audio. Mary. ¿Sí? ¿Me escuchas? Profe, ¿me escuchas? Sí, señora. Ahora sí. Ah, ok. Profe, su merced sabe que yo soy un poquito cegatona. ¿Puede hacer el favor de agrandar un poquito? Mejor ahí. Espérate un momentico, la dejamos de compartir y vuelvo y se la comparto así para que... Sí, señores, que casi no veo. Una nitidez, está bien. ¿Qué tal ahí? Ahí está mejor. Iba en el quinto, ¿verdad? Sí, vamos aquí, entonces donde dice B. Diferencias entre reorganización empresarial y venta de activos en bloque. Los dos requisitos mencionados en la parte final del literal anterior permiten Espérate un segundito. permiten diferenciar el concepto de reorganización empresarial del concepto de venta de activos en bloque. En este orden de ideas, en contraste con una venta en una reorganización empresarial, la compañía adquiriente no solo debe convertirse en propietaria de la parte sustancial de los activos o acciones de la compañía objetivo, sino que debe continuar destinando estos bienes a la misma actividad mercantil o a una similar. Así, esto sucede a través de una estructura corporativa modificada. Ahora bien, profe, ¿puede subir un momentico, por favor? Un segundito aquí ya. Sí, señor. Ahí. Ahora bien, la determinación del porcentaje o del umbral a partir del cual los activos transferidos representan una porción sustancial del negocio adquirido depende de la flexibilidad de la legislación tributaria de un país determinado. De tal manera, cuando un sistema jurídico exige que todos los activos y pasivos de la compañía objetivo sean transferidos para que una transacción se considere como una reorganización empresarial y no como una venta, el margen de acción es mínimo. No obstante, en ocasiones las normas otorgan un margen más amplio para permitir que la compañía objetivo, profe, gracias, la compañía objetivo retenga activos poco atractivos para la compañía adquiriente, tales como inmuebles no productivos, maquinaria totalmente depreciada u obsoleta o activos no operacionales, entre otros. Son ejemplos de estas normas algunas clases de reorganizaciones reguladas de la sección 368 del Internal Revenue Code en adelante IRC en Estados Unidos y por la Directiva 90-434 en la Unión Europea. De otro lado, y además de la continuidad en el interés en la actividad mercantil, una reorganización empresarial requiere una continuidad en el interés, profe, gracias, en el interés en la propiedad, el cual no existe en una venta de activos. Punto.
En virtud de este principio de conservación del interés en la propiedad, se requiere que quienes enajenan las acciones, accionistas de la compañía objetivo o los activos de la compañía objetivo deben recibir y conservar como contraprestación bienes que representen una participación en el capital de la compañía adquiriente, acciones emitidas por esta compañía o por su sociedad matriz. Como puede observarse, mientras el interés en la actividad mercantil es aplicable a la compañía adquiriente, el interés en la propiedad es aplicable a la compañía objetivo o a sus accionistas. De manera similar a lo afirmado para el requisito de la continuidad en la actividad mercantil, pero en relación con el requisito de la continuidad en el interés en la propiedad. El margen de acción es mínimo cuando se exige que la contraprestación recibida por la compañía objetivo o por sus accionistas consista únicamente en acciones con derecho a voto de la compañía adquiriente. ¿Listo, profe? ¿Le pongo a otra persona? Bueno, no obstante, algunas clases de reorganizaciones empresariales, sección 3. Perdón, que si tú quieres, es que no, no me da cuenta. Sí. Bueno, pues que me ayude Milau. ¿Dónde me señalas? ¿Dónde Aquí, amiga, donde dice no obstante, coma, algunas clases. No obstante, algunas clases de reorganizaciones empresariales, sesión 368 del IRC y directiva 9434 de la Unión Europea, permiten que un pequeño porcentaje de la contraprestación recibida consista en bienes diferentes a acciones con derecho a voto de la compañía adquiriente, como por ejemplo, acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto, asunción de pasivos de la compañía objetivo, títulos de renta fija o efectivo. De no existir esta flexibilidad, algunas reorganizaciones no serían variables debido a que los accionistas minoritarios de la compañía, profe, hay un cuadrito negro. Minoritarios de la compañía objetivo podrían ejercer un veto impidiendo la aprobación de la respectiva transacción. Concepto de propósito de negocios. Además de los requisitos mencionados anteriormente, una reorganización empresarial se diferencia de una venta de activos en bloque debido a que esta última suele carecer de un propósito de negocios. El origen de la doctrina de propósito de negocios se remonta en Estados Unidos al célebre caso Gregory versus Helbeny, 1935, el cual presentó el inicio de la adopción de métodos de interpretación basados en la esencia o en la sustancia de transacciones que se adhieren a la letra de la ley, pero no a su espíritu o su finalidad. Profe, súbalo, por favor. En el caso en mención, la transacción cumplió desde un punto de vista formal con las normas tributarias de los Estados Unidos sobre reorganizaciones empresariales. Sin embargo, la Corte Suprema consideró esta operación como una venta por su ausencia de sustancia económica, denegando el tratamiento tributario preferencial otorgado a las reorganizaciones empresariales al afirmar que la transacción, sigo acá abajo, fue una operación sin propósito corporativo de negocios, un mero instrumento puesto en la forma de una reorganización corporativa como un disfraz para ocultar su real carácter. Transferir una porción de las acciones corporativas a Gregory. Eso fue una elaborada y artera forma de operación enmascarada como una reorganización y nada más. La transacción estuvo por fuera del claro interés del estatuto.
Afirmar lo contrario sería exaltar el artificio sobre la realidad y privar a la norma estatutaria en cuestión de todo serio propósito. Una reorganización que no es llevada a cabo con el propósito de hacer ningún negocio, sino simplemente para realizar una transferencia formal seguida de una liquidación de activos, no es nada en absoluto. Aunque el origen de la doctrina del propósito de negocios fue jurisprudencial, posteriormente fue consagrada en la legislación estadounidense, afirmándose que una transacción que cumpla con la literalidad de las normas tributarias, pero que no tenga ningún propósito de negocios o corporativo, no podrá considerarse como una reorganización empresarial. Numeral 1368 IC de la Treasury Regulación. En este orden de ideas, la doctrina del propósito de negocios implica que una reorganización empresarial que recibe un tratamiento fiscal privilegiado debe tener objetivos administrativos, financieros, económicos o comerciales, diferentes al simple propósito de obtener una reducción en la tasa efectiva de impuestos de las compañías participantes. En otras palabras, transacciones que aparentemente son reorganizaciones empresariales, pero que en realidad son ventas de activos estructuradas a través de complejas figuras jurídicas, cuya única finalidad es la obtención de ahorros tributarios significativos. Estarán grabadas. ¿Continúo, profe, o que alguien continúe? Dejémosla ahí tranquila, no se me preocupe, que ya por lo menos los desperté un poquito. ¿Listo? Entonces observen, ¿cierto? Que hay diferentes modalidades y ahí se observa el interés de cómo reducir las tasas de impuestos, ¿cierto? En lugar de estar haciendo pues de hacer una continuidad, ¿no? Dentro de esa empresa. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. Entonces, de todas maneras, ahí ustedes creo que los que han tenido, ¿sí están entrando a la plataforma o no? Cuénteme la verdad. Sí, profe, anoche yo entré Señor. y vi la clase de antier que me quedó un poquito, bueno, Bueno. no entendí muy bien, pero ya la vi. Ok, en las groserías y todo eso sí quedan ahí grabadas porque no soy un maestro para editar. No alcanza el tiempo, así que traten de no ser tan groseros. ¿Listo? Sí, señor, tranquilo. Ah, Omitimos la grosería. o cierran el micrófono. No, ahí no se escucha nada de eso. Ah, no hay ninguno de esos. Ah, todavía no, menos mal. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a esto. Vamos a mirar, a tomar nota de unas cosas aquí. Cierto que me parece interesante que tomemos para que podamos entrar ya en lo que es ese ciclo de esa obligación. ¿Estamos? Entonces, hablamos dejamos un momentito lo que decía obligación tributaria. Sí, profe. Muy bien. Entonces decimos que dos puntos o punto aparte, concepto, dos puntos. En términos generales, una obligación, se define como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de otra. Punto aparte puede ser. La obligación siempre opera entre dos sujetos. Entre paréntesis colocamos acreedor y deudor. Cerramos paréntesis. Y siempre tiene un objeto. Punto seguido.
refiriéndonos al vínculo de la obligación tributaria, coma, también se dan los elementos de la obligación en general, punto y coma, es decir, coma, que hay un acreedor o sujeto activo, que es el Estado, punto y coma, un deudor o sujeto pasivo, que es el contribuyente, y un objeto, que es el pago del tributo. ¿Listo? ¿Será que cuando nace una obligación familiar también se darán esos tres elementos? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Claro, Sí, también se señor. dan, ¿sí o no? Claro. Está el acreedor, está el deudor y está el objeto. Deme un ejemplo. Y alguien me dijo, ay, no, el acreedor es la señora o es la esposa. El deudor es el esposo. Y el objeto es el chino. No, tampoco, ¿cierto? El objeto es ¿cuál? La obligación que se contrae, ¿cierto? En esa relación. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces decimos punto aparte, puede ser. La diferencia entre estos dos tipos de obligaciones se manifiesta en la fuente. Punto seguido. Existen obligaciones voluntarias, coma, en las cuales la fuente es la voluntad de las personas. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo firmo un contrato, ¿cierto? Por la prestación de un servicio o firmo un contrato laboral, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Esa es una obligación que es ¿qué? ¿Es obligatoria o es voluntaria? Voluntaria. Voluntaria, ¿cierto? Porque hay un acuerdo de ¿qué? De voluntades, acuérdese, ¿no? Muy bien. Punto seguido. En las obligaciones legales, coma, como lo es la obligación tributaria, coma, la fuente la constituye la voluntad. Si quiere, coloquen ello entre comillas para que no se nos olvide, ¿cierto? La voluntad unilateral del Estado. Cerramos comillas, coma. Es decir, que nacen por mandato de la ley coma, aún en contra del obligado. ¿Listo? Nacen por mandato de la ley, aún en contra del obligado.
Punto seguido. Otras obligaciones legales son, a ver, nómbreme en otra obligación legal, que sea la voluntad unilateral del Estado, ¿cierto? Estamos hablando de obligaciones legales. ¿Cuál se les ocurre? Los impuestos. Los impuestos. Sí, claro, y esa es una obligación tributaria, ¿cierto? Los impuestos están dentro de la obligación tributaria. Otra porque esa ya la dije yo solito. Las multas. ¿Pero las multas serán una obligación o qué serán? Hay una voluntad unilateral. Ahí es donde nosotros entramos a analizar, ¿sí o no? En una multa hay una voluntad unilateral del Estado o nos sanciona por nosotros ser tan avispados. La segunda, Dígame. profe. Sanción merecida. Ah, bueno, ¿cierto? O sea, no hay una voluntad. Chévere que dijera, no, ¿sabe qué, señor? Bueno, claro que de pronto ha pasado, ¿no? De que, mire, usted se hace acreedora de esta multa, son un salario mínimo mensual legal vigente. Ay, venga, cuadremos, no sé qué, entonces la cuadró en 100.000 pesos, pero eso no es legal, eso ya es que. No, eso ya es como Eso ya, Corrupción. algo eso ya irregular. es como un delito, ¿sí o no? Claro. Muy bien. Eso ese es supuestamente que a veces los contribuyentes piensan que porque lo sancionó la UGPP o la DIAN, entonces que nosotros logramos hacer un acuerdo con el funcionario. Eso es una cuestión muy grave. Ujú. Eso era lo que se veía también en nuestro tiempo, ¿no, señora Paula? Cuando veíamos por allá que llegaban, yo me acuerdo que llegaba una visita de la DIAN, o a veces, muchas veces, sin avisar, ¿cierto? Y entonces, ay, no, que mire que le decía a la recepcionista que llegó el señor, el funcionario de la DIAN. Y entonces el gerente de una vez, miremos a ver cuánto hay en caja, o miremos a ver cuánto hay ahí. Y entonces uno pregunta, ¿pero por qué eso? ¿Qué pasó? No, es que ellos siempre vienen por plata. ¿Sí me entiende? Ahorita, profe, perdón que le interrumpa, dijeron Tranquila. que había una oficina paralela de la DIAN, o sea, como delincuencia, donde Ujú. van y pues como todo el mundo le tiene temor a la DIAN, ¿sí? La mayoría de personas. Entonces, Sí, señora. apenas llega la DIAN, hace lo que ustedes dicen, entonces, pues empiezan a sacarle plata a las empresas cuando en realidad no es la DIAN la que está ahí. Ujú, correcto. Entonces, o sea, aprovechan de ese miedo y pues pienso que por hacer no las cosas correctamente, porque si uno está haciendo las cosas bien, pues no tiene por qué tenerle miedo a la DIAN. Sí, claro, no, eso es normal. Bueno, vengo, además que la DIAN también lo que hace es que hoy siempre le envía a uno un oficio donde ellos se tienen que decir a uno quiénes son los que van a hacer la visita y qué es lo que van a hacer. ¿Sí me entiende? No es que yo llegué y me metí a la empresa porque sí. Ahora, si estamos hablando de la aduana, ¿cierto? Recuerde que la aduana también eso ya entra generalmente o llegas con la policía, ¿cierto? Para poder que, pues eso es porque ya hay indicios y generalmente les voy a hacer claro y La por si polsa, algo, ¿no? si alguien si ofendo a alguien, me disculpan, pero lo que sucede a veces es que a veces siempre que se meten a veces a los almacenes, o casi siempre que se meten a almacenes, es porque han sido, como dice uno vulgarmente, sapeados. ¿Sí o no? A alguien no le gusta, ay, miren esa empresa como, o la envidia, ¿no? ¿Estamos? Uy, no, profe, ese sí es el peor sentimiento Señora, que pueda albergar una persona, ¿sí o no? y le envían a nosotros, a la llana ya, y entonces ya llegan y le hacen eso que ustedes han visto cuando llegan a San Andresito y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero las otras visitas, pues igual normalmente tienen que estar, tienen que haber sido avisadas las personas, ¿cierto? Para que estén preparadas, porque los funcionarios generalmente también llegan con un tiempo, ¿no? Ellos no es que llegaron ahí y ya van a estar todo el día, no, ellos llegan y más o menos dice si van a estar 2 horas, 3 horas, y de qué hora a qué hora, y etcétera. ¿Listo? Para tener claro en eso. Muy bien, entonces ya se las voy a mencionar. Y Otra no, que, ellos también dan un tiempo, si las personas no los pueden atender, ellos también, por ejemplo, ¿cuándo me puede atender? ¿En una semana, en 3 días? claro, ellos lo envían con tiempo, ¿cierto? La visita, pero puede que se haya sucedido alguna cosa. Se me ocurre a mí como lo que pasó ahorita. Por la pandemia, tocó cerrar el chuzo, entonces no, y ya habíamos programado
una visita, pues ahí ni modo, que si estamos en, ¿cómo se llama eso? En aislamiento total, pues no lo va a haber quien los atienda y etcétera, etcétera. ¿Listo? Pues también habrán unas cosas que son de fuerza mayor. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, bueno, otra de las obligaciones que ya, pues, de todas maneras, hoy en día, digo, entre comillas, como que se está comprando, es la famosa prestación del servicio militar, ¿correcto? Sobre todo la que nos pasaba a nosotros los individuos, que llegaban y no sé qué, y entraban los soldados, entonces comenzaban a hacer las famosas batidas, ¿cierto? Y prestación del servicio militar, y entonces usted a los 18 años tenía que estar allá y resulta que ya tiene 40 y ha sido 24, eran 24 yéndole a eso. Ahora en día, pues simplemente lo que hace es que también puede pagar esa libreta, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Y la otra que les menciono también antes de irme, la que les había nombrado anteriormente, las obligaciones familiares. ¿Listo? Recuerde que eso también es una obligación. Y les decía, usted se puede divorciar y todo ese tipo de cosas, pero si tiene personal a su cargo y tiene que velar también por la educación y la alimentación y todo ese tipo de esas personas. ¿Estamos ahí o no? En otras palabras, muchas personas, ¿cierto? También es a sacarle el cuerpo, como es una obligación a sacarle el cuerpo, ¿no? Y lo primero, no, ese chino no es mío. Pero mire, tiene la misma cara de bobo, pero no, ese no es mío. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Ok, muy No bien. puede ser que tenga la linda cara, no cara de bobo. Eso. Pero eso puede pasar o no. Pero ¿Listo? de ahí en adelante no solo bobo. Un montón. Exacto. Sí, trae una cantidad. Muy bien. Entonces dejemos ahí, ¿cierto? Y coloquemos de una vez un titulito que diga el ciclo de la obligación tributaria. ¿Listo? Toda obligación, de una vez les hago así como así como un entremés. Toda obligación tiene un ciclo, ¿sí o no? Digamos que sí, que no sea para siempre. Claro, toda una obligación. Recuerda incluso lo que hablaba ayer Orlando Corredor, ¿no? Que de pronto la legislación debía proteger, o sea, que los chinos, uno tener la obligación con los chinos hasta que cumplan siquiera los 23 años, no importa que estén todavía en primero de primaria, porque hay unas bellezas que hay Dios, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Puede pasar o Sí, no puede pasar? claro que Entonces sí. ya se decía que por qué no era un dependiente y todo ese tipo de cosas. Bueno, de todas maneras hablamos de esto. Entonces dejemos ciclo de la obligación tributaria, ¿correcto? Y pues mañana entonces hablamos de esto, ¿listo? Para que tengan los 5 minuticos ¿cómo se llama eso? De pausa activa, ¿ok? Profe, le quería decir a los Bueno, compañeros profe. Espérame, que se me bloqueó esto. ¿Me querías decir algo? Cuéntame. que para comunicarle a los compañeros si de pronto no están enterados que hay vacantes en la DIAN por si se quieren inscribir a través de SIMO. ¿Listo? ¿Escucharon todos? Gracias, Gracias. Laura. Gracias, Entonces Laurita. ahí para que estén pendientes. Ahí creo que hay 1.500 puestos o algo así, ¿no? Tiene un costo de 45.500, creo, el PIN. Ujú. Oiga, pues todo cobran, ¿sí o no? Qué cosa tan irregular, pero bueno. Y eso que la Comisión Todo Nacional de Servicio Civil dice que usted no debe pagar por esa vaina y vea. Pero eso es No, así. Pero eso es más difícil, esos son los de profe. la DIAN. Eso Esos son los de la piden, DIAN. eso piden un poco de papeles. Aparte, nosotros todavía no somos profesionales. No importa, pero que hay para varios cargos, hay para técnicos, profesionales, hay para gente con maestría y todo eso es lo que sale ahí Pues en la ¿qué? yo ya ingresé y no está como, bueno, De todas maneras, a mí a veces me llegan algunos correitos ahí de esto solicitando también empleados, de pronto se los comparto a ver, ¿vale? bueno, profe, gracias. O por lo menos los comparto a uno para que después lo repartimos a ver cómo lo montamos ahí, porque de pronto hay, o más bien, ahí hay personas que han conseguido empleos, pero hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque usted sabe que en esto también puede publicar cualquier persona. Entonces, uno no sabe si la persona es buena o no está. O sea, también, para eso son los periodos de prueba también, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta en dónde estoy, ¿cierto? Y si deseo continuar o más bien me retiro de esa empresa y busco otra, porque pues igual, digamos,
Cuando uno es nuevo en una empresa, no lo conoce a uno, ni la empresa lo conoce a uno, ni uno conoce la empresa. Entonces, para eso también. ¿Listo? Muy bien, actíveme las camaritas ahí antes de que se me olvide para dejar la foto que ya se me iba a olvidar. Profe, hoy estoy por el compu. Eso no tiene cámara. A ver si compramos una camarita que no son tan costosas en vez de estar echando tanto cigarrillo ahí. No, mentiras. Tranquila, no se preocupe. Bueno, que Dios me les bendiga. Hablamos mañana si Dios quiere. Y buen día, ¿no? Gracias, profe. Gracias, Bueno, Dios profe, le bendiga. igualmente. Con mucho Gracias, gusto. profe. Gracias, profe. Chao. Cuídense No, que esté mucho. muy bien. Buenas Chao, lo noches. mismo. Dios les bendiga. Chao. Chao, suerte, buen día.